Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este mensaje. Como siempre, les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar ahí atentos una vez más al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy iniciaremos una miniserie de programas basados en el estudio expositivo de todo el capítulo 2 del libro de Efesios, en un estudio versículo a versículo de esta parte coralina de la palabra de Dios. Iniciaremos esta serie de estudios siempre con el toque particular y el enfoque que nos caracteriza en el Ministerio Tinajas, el enfoque expositivo, evangelístico y jurídico. Empezaremos diciendo cosas básicas para los oyentes antes de empezar la serie, cosas que ya hemos dicho muchas veces en el canal, pero que procede ahora resumirlas. Primer punto básico. La Biblia no fue escrita para todo el mundo, no. La Biblia no fue escrita para inconversos, no. La Biblia no fue escrita para cabras, no fue escrita para cizaña. La Biblia fue escrita solo para personas convertidas. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, donde los profetas escribieron sus mensajes solo para el pueblo de Israel, no para los paganos en aquel tiempo. El Nuevo Testamento vemos que fue escrito mayormente por los apóstoles, solo para las personas que ya se habían convertido previamente por medio del Evangelio. El Nuevo Testamento no es para todo el mundo, estimado oyente, solo para convertidos, y este grupo de convertidos se llama Iglesia. Y este es precisamente el punto básico número 2. Iglesia, bíblicamente hablando, no es un local. Iglesia no es un edificio. Pero lo que sucede en el día de hoy es que el término iglesia, como tantos otros conceptos, se ha deformado de tal manera con el paso del tiempo que la mayoría de personas llaman iglesia al edificio. Y eso es un grave error. Como cuando, por ejemplo, dicen, venga a la iglesia, hermano. O vamos a la iglesia, hermano. Como diciendo, vamos al edificio donde nos congregamos, cuando en realidad, iglesia bíblicamente hablando, es el conjunto de convertidos por medio del Evangelio. Por eso, cuando en las cartas del Nuevo Testamento, como en este caso de la carta a los Efesios, vemos que los apóstoles se dirigen a determinada congregación llamándole iglesia, ese concepto de iglesia no es el mismo concepto de iglesia del día de hoy. El concepto de iglesia de hoy es un simple asociacionismo. A la gente le gusta más el asociacionismo en un local, pero no les gusta el compromiso cristiano y mucho menos la radicalidad de una verdadera iglesia neotestamentaria. Es mucho más fácil hacer asociacionismo religioso que edificar una iglesia espiritual con personas verdaderamente convertidas por medio del evangelio radical. Los lobos hacen asociacionismo, los pastores hacemos discípulos que luego se congregan como iglesia. ¿Puede ver la diferencia, estimado oyente? ¿En dónde está usted? ¿En un local religioso asociado y dirigido por un lobo o por una serpiente? ¿O está usted en un grupo de convertidos por medio del Evangelio? Es decir, en un grupo que es la verdadera iglesia de Jesucristo. Decimos todo esto como preámbulo porque es obligado repetir y repetir al inicio de esta serie de programas que no todo el mundo que nos oye forma parte de la iglesia de Cristo. Están en locales, están asociados, pero no están en la iglesia del Señor Jesús. Ojalá fuesen iglesia verdadera de Cristo los que nos oyen. Eso es lo que anhelamos con todo el corazón en estos programas, que se conviertan y formen parte de la verdadera iglesia de Cristo. Pero tristemente, no todo el mundo que nos oye es convertido, ni tampoco tristemente lo será. No todo el mundo que se congrega en un local cada domingo es convertido. Y paradójicamente hablando, no todo el que está en una iglesia local es un convertido, ni es cristiano, ni es parte de la iglesia verdadera del Señor Jesús. Triste pero real. Precisamente nuestro canal y nuestros programas
van dirigidos a personas no convertidas para que con cada programa podamos hacer eso, con nuestra enseñanza y el Evangelio puedan convertirse para ser miembros de la Iglesia del Señor Jesús. Y para ser miembro de la Iglesia uno debe haberse convertido por medio de las dos condiciones del Evangelio. En resumen, en estos estudios subsiguientes enseñaremos que llamar iglesia a cualquier local de reunión es un error. Llamar hermano a todo el mundo es un error. Llamar sana doctrina a cualquier enseñanza o a media verdad es un error. Llamar pastor a cualquiera que se pone a predicar es un error. Llamar conversión a cualquier experiencia religiosa es un error. Y llamar evangelio a cualquier cosa que se predica por ahí usando la palabra evangelio es otro grandísimo error. ¿Se da cuenta cuántas cosas aprenderemos en estos siguientes programas en el estudio expositivo de todo el capítulo 2 de Efesios, mi estimado oyente? Pasemos a ver el segundo punto básico. En las cartas del Nuevo Testamento, como por ejemplo aquí en la carta a los Efesios, siempre vemos que se hace énfasis en que hay dos diferentes grupos. Sí, ha oído bien. Primer grupo es el grupo de los perdidos y los convertidos. Y el segundo grupo que veremos es el grupo de los judíos y los gentiles. Todo eso lo hemos dicho varias veces en el canal, pero este capítulo de Efesios que estudiaremos en estos días es ideal para repasar estos dos grupos. Pasemos a nombrar el tercer punto básico. En tercer lugar, antes de empezar la serie de estudios expositivos del capítulo 2 de Efesios, diremos que para comprender la Escritura hay que tener en cuenta dos condiciones. Primero, uno debe ser guiado por alguien que conoce la Escritura y que se haya convertido. Ya hemos dicho que un inconverso solito, por sí solo, o con otro inconverso, no puede nunca convertirse ni comprender la palabra de Dios. En segundo lugar, la forma de comprender y estudiar bien la palabra de Dios es haciéndolo de forma expositiva, es decir, estudiando, exprimiendo, analizando, comprendiendo cada palabra, cada frase, cada versículo de cada parte de la palabra de Dios por medio de las leyes de la hermenéutica. Esa es nuestra metodología pedagógica, la misma que usó el Señor Jesús y la que usaremos en el estudio de este capítulo 2 de Efesios. Bien, habiendo empleado todos estos minutos para dar estos tres puntos básicos iniciales como introducción a esta serie de programas, entremos entonces ya en el estudio expositivo de Efesios capítulo 2, empezando por el análisis del versículo 1, el cual nos llevará todo el programa. Dice así el versículo 1. Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como otras muchas veces hemos enseñado, si leemos el texto en primera persona podría quedar más o menos así. Cristo me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Léaselo así en primera persona, estimado oyente. Léaselo para usted mismo a ver si usted encaja en ese versículo. Si lo lee así, le sonará más personal, más cercano, más intenso, más único, más comprensible, más desafiante, más filtrante. En realidad le sonará como nunca nadie se lo había enseñado a leer. ¿Verdad que sí, estimado oyente? ¿Verdad que nunca lo había leído en primera persona? Bien, pero como puede ver, ese pasaje es un pasaje solo para un convertido. No para todo el que lo lee, sino que Pablo le está hablando solo a efesios convertidos, no a toda la ciudad de Éfeso, no a los paganos de Éfeso, no a los simpatizantes de Pablo en Éfeso. Ese pasaje no puede ser para un asistente a la congregación, ese pasaje no puede ser para un simpatizante que va a un local mal llamado iglesia. No. Solo puede ser un pasaje para un convertido porque Cristo solo da vida a alguien que recibe esa vida por medio del Evangelio. Cristo no da vida por medio del método americano de que usted tiene que congregarse, de que usted tiene que pasar al frente, levantar la mano, repetir una oración de fe, aceptar a Jesús en el corazón o confiar en las 4 leyes espirituales, cerrar los ojos, llorar un poco, entregarle la vida a Dios o volver a los caminos de Dios. ¡No! Eso no le da vida a nadie.
Todo eso es un invento falso. Por eso, muchos en su ser interior no tienen vida, porque el invento americano de un método muerto no puede jamás dar vida. Al contrario, ese método americano de pase al frente, acepta a Jesús en el corazón, las 4 leyes espirituales, lo mata aún más. Ese método no da vida. Lo que da vida es el Evangelio del Señor Jesús, el Señor del Evangelio. Porque el Evangelio es el poder del Hijo de Dios para dar vida a un muerto. En la primera frase vemos entonces a Pablo diciendo que Cristo es el que le da vida al inconverso. Cristo da tanto la vida física por ser el creador, como la vida espiritual por ser salvador. Ahora escuche esto. Cristo el creador nos da primero la vida física por su soberana decisión, pero luego Cristo nos da vida espiritual por nuestra soberana decisión. Sí, ha oído bien. La vida física la da Él, pero la vida espiritual decidimos nosotros tomarla libremente de Él. Repito, Cristo el Creador nos da primero la vida física por su soberana decisión, pero luego Cristo nos da vida espiritual por nuestra soberana decisión. La vida física la da Él, pero la vida espiritual decidimos nosotros tomarla libremente de Él. Que conste en acta. Cristo da vida espiritual a quien quiere tomar esa vida espiritual libremente, estimado oyente. El Señor no se la impone a nadie, como dicen los calvinistas. Cristo no salva a nadie. Es el hombre el que se salva si toma esa vida de Cristo. El mismo Jesús dice esto del libre albedrío del hombre en aquel famoso pasaje de Juan capítulo 5, versículo 40. No queréis venir a mí para tener vida. Ahí vemos en boca de Jesús el libre albedrío clarísimamente dicho que recibir la vida eterna está en manos del hombre. Si alguien no quiere ir a Cristo a tener vida es porque libremente no quiere hacerlo. Ese libre albedrío se muestra inferencialmente y a fortiori en este pasaje de Juan capítulo 5. Por lo tanto, el libre albedrío es una doctrina maravillosa, bíblica e irrefutable, aquí y en toda la Biblia. El hombre es plenamente libre para decidir si recibe vida espiritual de Cristo o la rechaza. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, habéis creído en él. ¿Ve? Ahí lo tiene, estimado oyente, la plena libertad que ejercieron los efesios por su libre albedrío. Primero, deciden libremente escuchar la palabra de Pablo. Y segundo, decidieron libremente creer el evangelio. Este es el puro y maravilloso libre albedrío que nosotros creemos y defenderemos hasta la muerte. El texto no dice que Dios le impuso ni los obligó a oír, ni les obligó a creer, ni les impuso la salvación, ni los coaccionó a creer el evangelio, sino que el texto habla fluidamente de libertad por parte de los efesios. Declaramos que todo esto es ex cátedra. Cristo es vida, pero da esa vida a través de la libertad humana por medio del evangelio. Cristo salva, pero salva a través de la libertad humana y por medio del evangelio. Cristo perdona, pero perdona a través de la libertad humana y por medio del evangelio. En resumen de esta primera mini frase de Efesios, cuando combinamos Efesios capítulo 1 versículo 13 con Juan capítulo 5 versículo 40 y con Efesios capítulo 2 versículo 1, como hemos visto, es Cristo quien le dio vida al efesio. Pero cuando el efesio recibió libremente esa vida por medio del evangelio. Así que aquí tenemos definidas ya dos grandes doctrinas capitales: el libre albedrío y el poder que tiene Cristo para dar vida por medio del evangelio. Ahora le toca a usted, estimado oyente, le toca decidir libremente, como un efesio del siglo XXI, tomar el evangelio para tener vida. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda frase expositiva, que dice:
a vosotros. Si dice a vosotros es porque hay otros, si no diría Cristo nos dio vida a todos, y eso sería el universalismo. Pero no dice así el texto. El texto habla de un grupo determinado, habla de un vosotros, es decir, el tan clásico y errado universalismo que se enseña en la Iglesia Católica Romana y en la grandísima mayoría de las iglesias evangélico-cristianas, de que, porque Cristo ya murió en la cruz por nuestros pecados, entonces por eso ya estamos todos perdonados. Eso es completamente falso. Eso es el universalismo que la Biblia no enseña. La Biblia enseña el individualismo personal, es decir, aunque Cristo ya haya pagado por todos los pecados de la humanidad, ahora usted individualmente debe ir a buscar esa vida, ese perdón de sus pecados, esa conversión de forma personal, obedeciendo esas dos condiciones que el mismo Jesús pone en Marcos capítulo 1, versículo 15, para el perdón de los pecados y la salvación eterna. El universalismo no existe, estimado oyente. Ya lo hemos dicho 1000 veces y lo repetiremos hasta el cansancio. Es una doctrina falsa, facilona, propia de las falsas religiones cristianas del día de hoy. Por eso decíamos al inicio que, con este capítulo 2 de Efesios, repasaremos muchas doctrinas radicales de la verdadera fe cristiana, y una de ellas es defender el individualismo personal y negar el universalismo falso. Cuando el Nuevo Testamento habla de vosotros o nosotros, como en otras partes del capítulo 2, como en el versículo 2 o el versículo 5, eso se refiere exclusivamente al grupo de convertidos, no a todos los hombres. Por eso cuando un pastor lee este texto y aplica este pronombre personal, vosotros o nosotros, a toda la audiencia, está engañando a la gente, estimado oyente, porque este vosotros o nosotros se refiere en el texto no a todos los presentes que tiene delante un predicador, sino solo a los convertidos. Si es que los hubiera, que yo lo dudo, porque un predicador que predica así no tiene una audiencia de convertidos. Y el Espíritu Santo no permitiría que un convertido se quede escuchando un lobo. Por eso cuando un pastor le dice a todo el mundo en su prédica que Cristo ya les dio vida, está errando y engañando, y se está olvidando de que Pablo aquí no le habla a todos, sino solo a un grupo selecto. Porque para tener vida, primero hay que ser convertido de forma individual obedeciendo las dos condiciones del Evangelio. Aprenda bien esto, estimado oyente o predicador novato que me escuchas. Es muy importante, porque esto no se enseña por ahí. Si usted escucha a un pastor en su iglesia, en internet, en una radio o en televisión usar este pronombre vosotros, aplicándolo a toda la audiencia, entonces usted tiene delante un supino predicador ignorante y engañador. Tome al azar, estimado oyente, cualquier prédica en la red de cualquier pastor. Haga la prueba. Observe cómo se dirige ese pastor o falsa pastora a la gente. Y si se dirige a la audiencia en general como si todos fueran convertidos usando la palabra nosotros, hermanos, salvos, todos nosotros, fieles, etc., entonces ese predicador o predicadora está engañando a su audiencia. Eso es un gravísimo error homilético y exegético. Es engañar a las almas, es pecado y tiene repercusiones eternas. Escape de esos predicadores que le hablan a todos como hermanos, como fieles, como salvos, como ovejas, como trigo, o como el grupo de vosotros, cuando no lo son, porque ni ellos mismos son convertidos. Observe cuántas veces nosotros en el canal hacemos de forma enfática esta diferencia de grupos y esta aclaración de que en nuestra audiencia hay dos grupos. Primero, un grandísimo grupo de perdidos no convertidos, y muy pocos convertidos y salvos por medio del verdadero evangelio que predicamos. ¿Ve cómo nos preocupamos por ser honestos? Insisto en decir que ese vosotros no es para usted si usted no se ha convertido por medio de las dos condiciones del evangelio jurídico. Y entonces alguno preguntará, pastor, ¿cuáles son entonces esas dos condiciones? Bueno, gracias por preguntarlo. Pero si me lo pregunta es porque usted es nuevo en el canal
y porque no las conoce. Si no conoce las dos condiciones, entonces eso ya es un grave problema y una mala señal espiritual para usted. Pero, con gusto le diremos nuevamente las dos condiciones para que sea con nosotros del grupo de convertidos del capítulo 2 de Efesios. O sea, para que usted y yo hoy podamos ser los auténticos efesios del siglo XXI. Preste atención. Las dos condiciones del Evangelio para la salvación son: primero, usted debe reconocer sus pecados pasados y abandonar sus pecados presentes. Eso es el arrepentimiento bíblico, o sea, la primera condición de la conversión. Segundo, usted por haber pecado es un delincuente ante Dios y merecería recibir la justicia divina. Pero esa justicia divina le cayó al Señor Jesús en la cruz para no caerle a usted el día de su muerte. Así que, cuando usted reconoce sus pecados, primera condición, y se apropia por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús, segunda condición, entonces Dios lo declara perdonado, salvo, y ahora sí usted sería del grupo de hermanos o de ese precioso grupo de vosotros. Pero si usted no ha obedecido esas dos condiciones nunca, entonces olvídese de identificarse con ese vosotros. Usted en realidad es del grupo de los otros, es decir, de los perdidos. Pásese hoy mismo del grupo de los otros al grupo de vosotros por medio de las dos condiciones, estimado oyente. Pasemos ahora al análisis y comentario de la tercera frase, que dice: cuando estabais muertos. Siempre hay y debe haber un antes y un después en la vida cristiana, como se infiere aquí, estimado oyente. Ahora, ¿cuál sería la frontera del antes y el ahora, o la frontera del antes y el después? Pues la frontera de pasar de estar antes muertos espirituales a vivos espirituales ahora, o de estar perdidos antes y estar salvos ahora, es exclusivamente por la conversión por medio del Evangelio, no por la oración de fe, no por pasar al frente, no por recibir a Jesús en el corazón, no por confiar en las 4 leyes espirituales. No. Los efesios estaban muertos antes en su paganismo, pero ahora estaban vivos en el verdadero cristianismo por medio del Evangelio de Pablo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Tiene usted un antes y un después claramente definido en su vida espiritual? ¿Tiene usted una conversión bíblica o tiene una conversión moderna americana? Con esta parte del versículo vemos que el hombre nace muerto, es decir, nace separado de Dios. La palabra muerto y muerte significa separado y separar, pero nunca significa inconsciencia, como dicen los adventistas o los calvinistas. Estar muerto espiritual no significa estar inhabilitado, ni incapacitado, ni dejar de razonar, ni dejar de tener libertad, ni dejar de estar en plenas facultades. No y 1000 veces no. Una persona muerta espiritual significa que está separada de Dios, pero no está inconsciente de Dios. El hombre nace separado de Dios, es decir, muerto espiritual, pero nace muy consciente de Dios, porque la naturaleza, la conciencia y el razonamiento son 3 alarmas que se encargan de gritarle y hacerle plenamente consciente al hombre de que hay un Dios y que debe buscar a ese Dios. Pero el hombre decide libremente, en su libre albedrío, no buscar a Dios. Por eso el hombre se queda muerto en vida y luego se muere muerto. Así que ahora usted puede comprender aquellas palabras famosas que dijo Jesús: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, los muertos espirituales entierran a los muertos físicos. El hombre no convertido está separado de Dios, estimado oyente. Es decir, está muerto espiritualmente, y si no se convierte, cuando se muera físicamente, estando muerto espiritualmente, entonces se irá conscientemente a la muerte eterna, es decir, irá a la separación eterna de Dios. Esta es la verdadera teología del tema.
no la que enseñan los adventistas ni los calvinistas. Repetimos que estar muerto es estar separado espiritualmente de Dios, pero no imposibilitado de buscar a Dios. Por medio del Evangelio y sus dos condiciones, y por medio del don del libre albedrío, el hombre separado de Dios puede reconciliarse con Dios y entonces tener limpieza de sus pecados, vida espiritual, comunión con Dios, relación con Él y luego tener vida para siempre con Dios. Amén. Aleluya. En resumen de esta nueva frase que hemos analizado, cuando Pablo dice que los efesios antes de conocer el Evangelio estaban muertos, se refiere a estar separados de Dios. Y entonces, cuando libremente reciben el Evangelio les quita las culpas, les da vida y los reconcilia con Dios. Pablo con esta carta estaba recordándole aquí a los efesios lo que eran ellos antes de la conversión y antes de conocerle a él. Estaban muertos en su paganismo y ahora están con vida espiritual con Cristo por medio del Evangelio. ¿Cómo está usted ahora, estimado oyente? ¿Está vivo o está muerto espiritualmente? ¿Qué evangelio le han presentado? ¿Un evangelio vivo o un evangelio americano? El único evangelio que le da vida, que le saca de su estado de muerte espiritual, es el evangelio verdadero y jurídico que vemos en la Biblia, que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario de la frase que dice: en vuestros delitos y pecados. Llegados ya a la última frase y al final del mensaje expositivo de hoy, nos encontramos con que Dios le da un toque jurídico a esta parte del versículo. Sí, ha oído bien. El aspecto jurídico que nunca falta y que tantas veces hemos dicho en el canal. El Señor Espíritu Santo usa aquí dos palabras. La palabra delitos, que significa infracción de la ley, y usa la palabra pecados, que significa ofender al Dios de la ley. Es decir, el término delitos está relacionado jurídicamente con infringir la ley de Dios. Y el término pecados está relacionado jurídicamente hablando con ofender al Dios de la ley. ¿Comprende la diferencia? Por lo tanto, el hombre está jurídicamente muerto ante Dios. Primero por infringir la ley del legislador y segundo por ofender al legislador de la ley. Dos enfoques jurídicos que intensifican y que refuerzan una vez más nuestra tesis jurídica del Evangelio y la idea de la temible posición jurídica del hombre ante el juez del universo y ante la ley, infringiendo la ley y ofendiendo al autor de la ley. ¿Se da cuenta, estimado oyente, que si usted no se ha convertido, tiene un problema jurídico muy grande ante el juez y la justicia divina por sus delitos y pecados? ¿Cómo va a escapar de ese juicio? Necesita ayuda jurídica y necesita un abogado. ¿Piensa usted que va a escapar del juicio pasando al frente, repitiendo una oración, aceptando a Jesús en el corazón, confiando en las 4 falsas leyes espirituales y simplemente arrepintiéndose de sus pecados delante de Dios? ¡No! Eso no perdona nunca sus pecados, estimado oyente, ni le da vida. Los efesios no levantaron la mano. Los efesios no pasaron al frente, no repitieron una oración americana, no aceptaron a Jesús en el corazón, no fueron a confesarse a Pablo. Entonces, ¿cómo se quitan los delitos y los pecados, pastor? Bueno, tenga paciencia, estimado oyente. Llegue hasta el final del mensaje y lo sabrá. A continuación nos quedan 2 cosas por decir en este estudio. Primero, mostraremos entonces una serie de delitos concretos que están en la ley de Dios. Y segundo, mostraremos cómo se perdonan esos delitos ante Dios. Entonces, de esta manera, con este mensaje de hoy, tendrá ante usted un mensaje expositivo completo, jurídico y perfecto, que perdona sus pecados, salva su alma y le da vida espiritual para que usted sea un moderno efesio del siglo XXI. Que conste en acta.
Prepare ahora sus oídos, prepare su memoria, prepare su conciencia, prepárese para tomar nota, prepárese para escuchar al Espíritu Santo en su función jurídica de fiscal, convenciéndolo de delitos y pecados que probablemente usted nunca ha oído en su iglesia. Malos pensamientos, mentiras, quejas, malas actitudes, envidias, robos, venganzas, rebeldías, deshonestidad, disputas, avaricia, codicia, arrogancia, amargura, desobediencia, la pereza, las peleas, los pleitos, los insultos, la traición, la murmuración, la terquedad, la ira, la maldad, el rencor, la negligencia, es decir, hacer las cosas mal hechas, la impaciencia, el maldecir, las burlas, las palabras sucias, la autocompasión, la manipulación de la gente, el maltrato, el machismo, la borrachera, los celos, el desprecio, el mal genio, la desconfianza, la imprudencia, la frivolidad, la tacañería, la ambición desmedida, la terquedad, el mal testimonio, la blasfemia, la idolatría, el adulterio, el divorcio, la infidelidad, el orgullo, la estafa, el hacer diferencia de personas, la herejía doctrinal, la ingratitud, la indiferencia, la fornicación, las orgías, la inmoralidad, la lujuria, la homosexualidad o el lesbianismo, el egoísmo, el no hacer el bien, los juramentos y las promesas no cumplidas, la insensibilidad, el racismo, el meterse en deudas innecesarias, las adivinaciones, la calumnia, el griterío, la cobardía, las injusticias cometidas, la superstición, la insolencia, el afanarse por la vida, el odio, la vida religiosa, las cosas ocultas, la soberbia, la coquetería o la sensualidad, la dureza de corazón, la esclavitud de algún vicio, las enemistades, la falta de respeto, la hipocresía, la mundanalidad, el chismerío, el perjurio, el desorden en la vida, el hacer las cosas por interés, la ludopatía, la extorsión, el engaño, la falta de perdón, la deshonra a los padres, el suicidio o el intento de suicidio, el homicidio o el intento de homicidio, la gordura que no sea enfermedad, la incredulidad, el despilfarro del dinero, el aborto, la ansiedad en la vida diaria, el pesimismo, la depresión, el ser parcial, el hacer cosas contra la conciencia, el no amar, el no ayudar, el estropear el cuerpo con fumar, con beber, con drogarse, con tatuarse, con la anorexia o la bulimia, con falta de descanso o con mala vida, la insensatez, el amor al dinero, el temor, la desobediencia a los padres, la vanidad, el no hacer la voluntad de Dios según su palabra y el rechazar el Evangelio. Todo esto dicho con sus variables son más de 120 delitos. En Gálatas capítulo 5 versículo 21 dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted se muere con algunos de estos delitos mencionados sin perdonar, o usando un método equivocado de perdón de pecados, entonces le esperará jurídicamente hablando el juicio de Dios, y eso será cosa terrible, y luego le esperará una sentencia, y eso será terrible, y luego le esperará una condena en la cárcel eterna y con fuego eterno, y eso suena terrible y horrible. ¿Quiere usted ir ahí por toda la eternidad, 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 eternidad? Así que escuche hoy y ahora el verdadero evangelio. Aquí va. Punto 1. Dios es un juez justo y usted un delincuente injusto por haber cometido delitos y pecados en su vida. Punto 2.
Usted merece recibir la justicia y la ira de Dios por sus delitos. Delitos que le hemos dicho antes y que usted ha cometido varias veces en su vida. Punto 3. Si Dios descargara hoy sobre usted la justicia que merecen sus delitos, entonces Él le quitaría la vida y lo enviaría a la cárcel eterna. Pero, la buena noticia, o sea, el Evangelio, es que la justicia que usted merece cayó sobre otro. Cayó sobre el Señor Jesús para que no caiga sobre usted esa justicia que usted merece. Punto número 4. Dios en su paciencia le está dando vida para que usted obedezca las dos condiciones de salvación que Él pone. Primero, reconozca sus delitos pasados y abandone los delitos presentes. Primera condición. Segundo, usted debe apropiarse, debe recibir, debe tomar esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Esta es la segunda condición. Entonces, cuando usted obedece estas dos condiciones, Dios le perdona los delitos y pecados, Dios lo declara justo, ya no le envía a la cárcel eterna, usted formará ahora sí parte de la iglesia verdadera y un día tendrá acceso al reino material de Dios. Amén. Aleluya. Este es el Evangelio verdadero que probablemente usted no ha escuchado nunca en su vida ni en su iglesia. Sin Evangelio verdadero no hay salvación verdadera, ni formará parte de la iglesia verdadera, sino que irá a la perdición verdadera, estimado oyente. Y para terminar, le invito a que obedezca las dos condiciones hoy. Sea usted joven, sea mediano, sea mayor, sea hombre o sea mujer. Vaya a su habitación, estimado oyente, cierre la puerta, póngase de rodillas y descálcese delante de Dios en señal de reverencia. Y obedezca allí, por favor, las dos condiciones. Primera condición, reconozca sus pecados pasados y abandone sus pecados presentes. Segundo, aprópiese, agárrese, échese encima, reciba, crea en esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz por sus injusticias. Y luego, antes de levantarse de ahí, dele gracias al Señor por conocer este verdadero Evangelio y por esta providencia de haber conocido el Evangelio. Y luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Y hasta aquí, estimado oyente, con el primer programa del análisis expositivo que estamos haciendo y haremos en todo el capítulo 2 del libro de Efesios. Mucho más se podría decir del tema, pero con lo dicho es suficiente. Mucho camino expositivo aún nos queda por delante. Hoy solo hemos estado en el versículo 1. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, este expositor bíblico Nikos Ricoi del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Lo esperamos entonces en nuestro próximo programa Encuentros.